pantalla. Voy a estar dándome vueltas aquí a la pantalla original de Google Meet para los que están pidiendo acceso y puedan entrar. Entonces, bienvenidos, vamos a comenzar. Déjenme, ya deben de estar ahí viendo mi pantalla. Les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra cuarta y última sesión del módulo 12. Pasaron muy rápido estas 4 semanas. Me da gusto que puedan acompañarme hoy, que es un día muy especial, 16 de septiembre. Mucha gente está terminando sus festejos. Espero que hayan pasado un agradable día de descanso, que hayan alcanzado a festejar en esta nueva normalidad, donde está muy complicado para todos nosotros hacer las cosas que estábamos acostumbrados a hacer de una manera muy de contacto social. Ahora hay que hacer todo a distancia. Pero ya vendrán tiempos mejores. Bueno, entonces déjenme seguir admitiendo personas. Vamos a comenzar. Espero que sí se pueda ver la pantalla. Voy a estar dándome vueltas aquí a la pantalla de Meet. Si hay algún mensaje, si se deja de escuchar o si no se ve bien la pantalla, me pueden escribir aquí en el chat y yo voy a estar monitoreando. Bienvenidas a nuestra cuarta semana, última. Hemos concluido un módulo, la verdad, un poco difícil. Son matemáticas y física revueltos, 2 temas muy complicados para algunas personas, pero creo que vamos muy bien. Quiero felicitarlos. La gran mayoría está aprobando, son muy pocos los que no han aprobado. Y entonces, pues me da gusto ver lo bien que se ha logrado desarrollar todo el módulo y lo bien que han estado trabajando. Felicidades, se lo merecen. Esta cuarta semana, pues les estoy dando la bienvenida, como lo hemos hecho todas las veces. Vamos a ver brevemente qué se tiene que realizar en esta semana. Recuerden que la cuarta semana es especial, hay otras actividades que hay que hacer. Les voy a dar mis recomendaciones para trabajar durante esta semana. Vamos a revisar las actividades de cierre, porque es un módulo, es la semana de cierre, hay actividades adicionales. Resolver sus dudas y comentarios, y vamos a ver cómo se resuelven las actividades integradoras, que en este caso es un proyecto integrador y un foro integrador. Parece que todo está bien. Vamos a continuar. ¿Qué se hace esta semana? Esta semana, como les decía, es especial. Ustedes solamente tienen que hacer un proyecto integrador que se llama Electricidad y Magnetismo en la Vida Diaria, pero también hay ahora, por única vez en todo el módulo, hay un foro de integración que se evalúa y que deben ustedes contestar una pregunta y participar en cierta manera. Ahorita lo vamos a ver con calma. También sigue habiendo actividades formativas. Recuerden, son actividades de aprendizaje que yo no evalúo, pero que se toman en cuenta en la plataforma para la calificación final del módulo. Por lo general son cuestionarios, son 2. Uno se llama Repasando Leyes y otro Resolviendo Leyes. Recuerden, al inicio de la primera sesión les mostré este cuadro. Ahora ya tiene más sentido. Ya vamos aquí en esta cuarta semana. Solamente hay que entregar un proyecto integrador, el foro de integración, y estos son los porcentajes. Vean cómo el proyecto integrador vale 30% de su calificación. He aquí la importancia de que le echen todas las ganas a entregar su proyecto integrador de la mejor manera, para que si tienen calificaciones bajas en las semanas, pues con esto se apoyan para aprobar. Recuerden que el módulo se aprueba con 60% de calificación. Si ya estuvieron sacando 100 en todas las semanas pasadas en sus actividades integradoras, ya llevan el 42%. Ya nada más les faltan 18 puntitos más que bien podrían sacar con habilidades socioemocionales, con el foro de integración, y con esto, ya hasta si quieren, pueden no entregar el proyecto integrador y aprobarían. Pero no se confíen, traten de sacar la mejor calificación, hagan su proyecto integrador. Más bien es como para que valoren a aquellos que están muy atrasados, que digan qué les conviene más y ya no tienen tiempo. Échenle ganas, el proyecto integrador vale 30% de su calificación. ¿Cuáles son mis recomendaciones para esta última semana? Bueno, igual deben de revisar la guía de la semana, es lo primero donde debemos de entrar. Revisen todos los contenidos, ahora sí son de todo el módulo, porque es una semana de integración, hay que reforzar los conocimientos, entonces hay que revisar los de esta semana y los de las 3 semanas anteriores. Revisen todo. Como hay 2 actividades que yo evalúo, que es el proyecto integrador y el foro de integración, deben de revisar las rúbricas de evaluación de sus espacios, porque ahí dice
qué debo yo de considerar para calificarlos. Así, por ejemplo, en la rúbrica de la tarea va a decir que tienen que entregar una portada. En la rúbrica del foro les va a decir que tienen que participar todos los días, en días diferentes, no esperarse hasta hacer todos sus aportes en un solo día, etcétera. Entonces es importante que los revisen. Hay que ingresar de manera diaria al aula virtual, sobre todo esta semana de lunes a viernes es importante, puede haber cambios, puede haber ajustes, puede haber alguna novedad. Participar en los foros desde el inicio de la semana, sobre todo en el foro de integración, deben de participar en días diferentes y desde el principio de la semana. Realizar las actividades de cierre en el aula, eso también es importante, déjenme admitir a otra persona. Realizar las actividades de cierre en el aula. Como les decía, esta es una semana especial. Hay algunas actividades adicionales donde ustedes deben de evaluarme a mí, evaluar el curso, otras cosas que les piden. Entonces ustedes estén al pendiente con su tutor y en la plataforma de lo que les piden. Ya se acabaron los tiempos para extensiones. Esta fecha está mal, pero hoy miércoles 16 es el último día para solicitar extensiones de la semana pasada. Del proyecto integrador no hay extensiones, por lo que deben de entregarla en los tiempos establecidos o antes. Nuevamente les pido que eviten el plagio, caso que han sido muy pocos en este módulo, me da mucho gusto. Y aquí les reitero, no hay extensiones para el proyecto integrador. Nuestro módulo concluye el domingo a las 12 de la noche y ya no habrá oportunidad de hacer nada. Entonces, si no entregan su proyecto integrador con tiempo, van a perder la oportunidad de sacar una buena calificación. Entreguen con anticipación, no se esperen hasta el último momento. Recuerden que puede haber fallas de energía, de cualquier tipo. Entonces, mejor es no esperarse hasta el último momento. ¿Algunas dudas aquí? ¿Algún comentario de lo que hemos hecho? Ah, caray, ¿no vieron mi pantalla? Y yo hablando como loco. Déjenla, vuelvo a compartir. Vamos a comenzar. Al cabo es rápido y es rápido, ya les estuve platicando todo. Díganme si ya pueden ver por ahí la pantalla. Y ahora sí la ven mi pantalla, perdón. Oh, perfecto. No hay problema, vámonos rápido. Ya me escucharon, pero ahora lo van a ver en pantalla. Les decía que estamos entonces en nuestra cuarta sesión. Este es el cronograma de lo que vamos a revisar en esta sesión. Vamos a revisar darles la bienvenida, que vamos a ver en la semana, recomendaciones para el trabajo en línea, las actividades de cierre, sus dudas y comentarios y cómo se resuelven las actividades integradoras de esta semana. Hay dos actividades en esta semana principales, es el proyecto integrador y el foro de integración. Esas dos yo las califico, deben de revisar la rúbrica de evaluación. Hay actividades formativas que son cuestionarios, estos son dos. Les recomiendo que los contesten, les dan unos pocos puntos, pero son puntos que los apoyan a sacar una calificación más alta. Les decía que este es el diagrama que vimos al inicio, que cómo se conforma la calificación. Esta cuarta semana estamos trabajando el proyecto integrador que vale 30%. Vean todo lo que vale de su calificación final, es todo este tramo. Y también tiene el foro de integración, habilidades socioeconómicas, socioemocionales, los cuestionarios de autoevaluación, que son las actividades de cierre que les mencionaba. Entonces, revisen este cuadro para que sepan si van atrasados, qué les conviene más realizar. Mis recomendaciones eran lo que les acabo de comentar, revisar la guía de la semana, estudiar todos los recursos, los de esta semana y los de las semanas pasadas, porque es una semana de integración, revisar las rúbricas de evaluación de las actividades que yo califico, ingresar de manera diaria al aula virtual es importante, participar en los foros desde el inicio de la semana, sobre todo el foro de integración, porque eso se califica, se evalúa que trabajen de lunes a viernes, realizar las actividades de cierre en el aula, son los cuestionarios que les acabo de mencionar. Hoy es el último día para solicitar extensiones de actividades de la semana pasada. Ya después de hoy ya no va a haber oportunidad. Y les pido que entreguen el proyecto integrador en los tiempos establecidos. No se esperen hasta el domingo en la tarde-noche porque puede fallar la plataforma. Recuerden, se satura y ya no hay más extensiones. Por eso les pongo esta pantallota aquí. No hay extensiones para el proyecto integrador. Se acabaron los tiempos. El curso concluye el domingo a las 12 de la noche. Yo el lunes tengo que ya estar calificando para entregar el martes temprano mis calificaciones finales. Entonces no hay opciones. Por favor, tómenlo en cuenta. Traten de no atrasarse
porque va a ser muy complicado si no entregan a tiempo. Y ya vieron lo que vale el proyecto integrador. Aquí es donde me había quedado. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? De cómo hemos venido trabajando, algo que haya pendiente, ¿todo está bien? ¿Todo bien? Ok. Vamos entonces a continuar con las actividades de lo que tienen que hacer esta última semana. Bueno, pues para empezar, se tienen dos actividades, un proyecto integrador y un foro de integración. Voy a compartir mi pantalla mejor. Okay. Aquí está el proyecto integrador, que se llama Electricidad y Magnetismo en la Vida Diaria, ¿no? Y bueno, el propósito es analizar y resolver situaciones de la vida cotidiana en donde se presentan los fenómenos eléctricos y magnéticos por medio de uso de herramientas matemáticas y los conceptos involucrados, o sea, todo lo que hemos revisado. ¿Pero qué se necesita? ¿Qué necesitamos conocer? Pues las variables electromagnéticas con métodos algebraicos, reconocer las leyes electromagnéticas y todos los conceptos relacionados con el electromagnetismo, lo que vimos durante todo el módulo, que van a entregar un documento en procesador de textos, o sea, es un Word, con la solución de las incógnitas, indicando los procedimientos y despejes utilizados. A muchos les he calificado que no lo hacen, nomás ponen la fórmula y el resultado. Eso está mal. Aquí dice deben indicar los procedimientos y despejes utilizados, al igual al análisis dimensional, es decir, las unidades de medida, para cómo es que se llega a la unidad final. Si lo haces a mano sobre papel, puedes tomar una fotografía y agregarlos en el documento, pero deben de ser muy claros en todo el proceso. Entonces ya aquí viene el problema, pero lo pueden leer aquí, como lo han leído ya en su plataforma. Vamos a verlo yo ya en mi pizarrón electrónico, aquí lo tengo escrito. Este es el problema. ¿Qué nos piden que hagamos? Vamos a revisar. Voy a apuntar con verde. Dice, en la casa de Rosalía, esta es la muchacha del problema, se encuentra funcionando una bomba de agua. Aquí tenemos un aparato electrónico. Dos focos ahorradores de 60 vatios o watts, aquí se les conoce como watts más bien, y un foco incandescente de 100 watts. En las terminales de la bomba de agua existe una diferencia de potencial, que es el voltaje, 120 volts, y circula una corriente de 5 amperes. Luego aquí viene ya la información del problema. ¿Qué pasó? Después de 45 minutos, la energía eléctrica en la casa de Rosalía se quedó suspendida debido a una descarga atmosférica, o sea, un rayo. Cayó un rayo sobre el transformador que suministra el servicio eléctrico, lo que también ocasiona que se aísle y adquiere una carga eléctrica de menos 8 microcoulombs. Ojo, ya esto es lo que ya hemos trabajado, acuérdense. La bomba también se queda cargada, pero con 500 microcoulombs positivos. Considera que la agua de la casa de Rosalía se encuentra a 8 metros al norte, o sea, 8 metros para allá, al norte, suponiendo que este es el norte, 8 metros. Y 6 metros al este. Bueno, el este puede ser a lo mejor para acá. 6 metros al este. Así estaría más o menos, ¿no? Eso lo vamos a ocupar más adelante y va a quedar más claro, no se preocupen. Vamos entonces ya a resolver lo que nos indica el problema. ¿Qué nos dice? Dice, bueno, yo aquí tengo mis datos del problema original, pero yo no voy a usar estos datos. Recuerden que lo tengo que cambiar un poco. Yo voy a cambiar y voy a usar unos datos un poco diferentes. Aquí voy a usar estos datos. Son solamente datos diferentes, pero el problema se resuelve de la misma manera. En vez de que sean dos focos ahorradores de 60 watts, yo tengo dos focos ahorradores de 50 watts. En vez de ser un foco incandescente de 100 watts, yo lo tengo de 110 watts. El voltaje lo sigo dejando igual, 120 volts, para no complicarnos la vida. La corriente sí la cambio a 4 amperes. ¿Ok? Entonces ya podemos empezar a resolver. ¿Qué es lo primero que nos piden? Ya con esos datos del problema, nos piden qué potencia eléctrica desarrolla la bomba de acuerdo a las características. Las características son estas, voltaje y corriente es lo que nos dan. Y eso ya lo podemos hacer nosotros fácilmente. Conocemos la ley de Watt, recuerden, que nos dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Conozco el voltaje,
conozco la corriente, entonces solamente tenemos que sustituir esos valores. Yo voy a usar esos valores, los sustituyo aquí en esta ecuación. Potencia, entonces me quedaría voltaje, que es 120, por la corriente, que son 4 amperes en mi caso. Multiplico 4 por 120, me da a mí 480 watts. Puede ser nomás la W o puedo escribir el nombre completo. Pero me dicen, anota tu resultado anterior en kilowatts. Recuerden que para convertir en kilowatts solamente debemos de dividir entre 1000. ¿Pero por qué dividimos entre 1000? Aquí yo lo tengo como regla de 3. Un kilowatt equivale a 1000 watts. ¿A cuánto equivale 480 watts? Que es lo que encontré. Esta regla de 3 se resuelve multiplicando cruzado y lo que me da lo divido entre lo que tengo acá. 480 watts por 1 dividido entre 1000 es igual a 0.48 kilowatts. Ya está en kilowatts. Y los que ya saben las reglas de 3 de memoria, pues simplemente hacen 480 watts entre 1000 para ponerlo en kilowatts. Ok, ya resolvimos toda esta parte. Luego nos dice, ¿cuánta energía gastan los aparatos antes de la descarga atmosférica? Es decir, al estar encendidos 45 minutos. Y nos advierten, primero calcula la energía gastada por la bomba en joules. Lo podemos encontrar en joules, pero también aquí a mí se me facilita más hacerlo primero en kilowatts y luego convertir a joules. ¿Cómo hacemos eso? Recuérdense que la energía es la potencia por el tiempo. Esa la sacamos de la fórmula de la potencia, esta que nos dice que la potencia es igual a la energía entre tiempo, la potencia. Pero aquí nos piden el valor de E. Yo tengo que despejar esta E. Esta E que está... Entonces, esta T que está dividiendo pasa multiplicando. Aquí yo lo hice. Despejé para encontrar la energía. Pero antes de encontrar la energía me dicen que es en 45 minutos. Y aquí el tiempo, como yo estoy manejando kilowatts, hora, el tiempo debe estar en horas. ¿Cómo convierto 45 minutos? Pues son 45 minutos a horas. Pues con una regla de 3 otra vez. Una hora son 60 minutos. ¿Cuántas horas son 45 minutos? Se multiplica cruzado y se divide en lo que está acá. 45 por 1 dividido entre 60 me da 0.75 de hora. Esos son 45 minutos. Entonces yo ya tengo el tiempo en horas, tengo la potencia que encontré en el punto anterior, puedo encontrar la energía en kilowatts hora de manera muy sencilla, nomás haciendo las operaciones. Aquí la tengo yo. Potencia por el tiempo, 0.48 por 0.75 horas, me da 0.36 kilowatt hora. Yo necesito convertir estos kilowatts hora a joules porque me lo están pidiendo en joules. El problema dice en joules. Ok, eso lo podemos hacer fácilmente. Aquí yo les comparto un sitio web donde se convierte fácilmente la potencia en kilowatt hora, nos lo convierte a joules. Pero también lo podemos hacer con una regla de 3 porque un kilowatt hora equivale a 3.600.000 joules hora. Entonces, si yo tengo 0.36 kilowatts hora, ¿a cuántos joules equivale? Eso es una regla de 3. Vuelvo a multiplicar cruzado y lo que me da lo divido entre lo que está acá. Entonces yo multiplico 0.36 por 3.600.000 dividido entre 1 kilowatt. Me va a dar la energía en joules. Hay quienes lo sacan de otra manera, primero calculan el tiempo en segundos y ya nada más entonces al multiplicar por segundos se convierte a joules. Pero también esta es la forma correcta de hacerlo. Luego nos preguntan, ahora indique el gasto de energía de los focos ahorradores en joules. Yo lo hago igual, me gusta hacerlo igual. Tengo dos focos ahorradores, en mi caso de 50 watts. Multiplico la potencia total, va a ser entonces 2 por 50, va a ser de 100 watts. ¿Cómo lo convertimos a kilowatts? Recuerden que se divide entre 1000 y me va a quedar 0.1 kilowatt. La energía es ese potencia en kilowatts multiplicadas por el tiempo, que es 0.75 horas, lo mismo que acabamos de hacer acá arriba, me va a dar 0.075 kilowatts hora. Esos kilowatts hora los tengo que convertir a joules, otra vez por una regla de 3,
.075 kilowatts horas, ¿a cuántos joules? Aquí sería joules. Equivale. Multiplico cruzado y el resultado lo divido entre estos kilowatts. .075 por 3.600.000 entre 1. Aquí me va a dar que son 270.000 joules hora. Ahora para el foco incandescente, que en mi caso yo dije que era de 110 watts, volvemos a hacer lo mismo. Nomás es un foco, lo dividimos entre 1000 para obtenerlo en kilowatts hora. Aquí está ya. Encontramos la energía, que es la potencia en kilowatts hora, multiplicada por el tiempo que toma, .75 en horas. Tengo yo ya la energía en kilowatts hora. Convertimos esos kilowatts hora a joules con regla de 3, multiplicando y dividiendo. Aquí está, .085 por 3.600.000 entre 1 me va a dar 297.000 joules. Y ya finalmente nos dice, suma la energía utilizada por todos los dispositivos eléctricos presentes en la casa de Rosalía para obtener la energía total en joules. Entonces ya nada más suman estos valores de joules que tienen aquí, este, que sería el de los focos y el de la bomba. Lo suman y este es el valor total de la energía consumida por la casa. Los focos ahorradores, el foco incandescente, la energía de la bomba, aquí están, 1, 2, 3, y este es el resultado final en joules. Y es lo que me piden. Luego me dicen, ¿cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de los aparatos si el precio de 1 kilowatt hora es de .956? Déjame checar si ese es el precio que dan aquí, sí, .956. Recuerda que se debe calcular los kilowatts hora por la potencia de cada aparato en kilowatts por la fracción de hora que estuvieron funcionando. Pero eso nosotros ya lo hicimos porque esos son los kilowatts hora que ya encontramos en la parte de arriba. Por eso a mí me gusta hacerlo así. Yo ya tengo que la energía de la bomba yo ya la encontré, es este valor. La energía de los focos ahorradores ya la encontré, es este valor. Y la energía del foco incandescente es este valor. Si recuerdan que lo hicimos aquí, miren, me regreso si quieren. Aquí está la energía en kilowatts del foco incandescente, aquí está la energía en kilowatts de los focos ahorradores, y aquí está, por aquí, la energía en kilowatts aquí está, de la bomba, ¿no? Pues yo eso lo tengo aquí, ya lo tengo en kilowatts, entonces cuando me piden los costos, pues ya nada más multiplico el costo de kilowatt por el costo, perdón, del kilowatt por la energía, que es .956 por .036, .956 por .0075 y finalmente lo de la bomba, el foco incandescente, aquí está. Y este es el costo en pesos, ¿ya? De cada uno de estos elementos. Y con eso acabamos la primera parte del problema. Luego viene lo de la ley de Coulomb, que ya saben ustedes, ya son expertos, ya lo han hecho muchas veces. Dejen revisar si hay alguna duda hasta aquí. ¿No hay alguna duda, algún comentario hasta aquí de esto que hemos revisado? Parece que no, parece que todo va bien. Entonces vamos a continuar. La siguiente pregunta es, o la situación nos dicen que después de 45 minutos, o sea, ya pasan los 45 minutos para el que hicimos todo el cálculo, cayó un rayo y dice que se carga la bomba, que se carga la red eléctrica con menos 8000 microcoulombs. Recuerden que se expresan así y que quiere decir que es menos 8000 por 10 al menos 6. La bomba de agua también quedó cargada con más 500 microcoulombs. Y luego nos dan las coordenadas. Nos dicen que la bomba de agua encontraba 8 metros al norte y el suministro a 6 metros al este. Y ya aquí nos preguntan, si tanto el transformador como la bomba quedaron eléctricamente cargados, ¿cuál es la fuerza de atracción entre estas? Ley de Coulomb, recuerda que la distancia D es la distancia más corta entre las cargas, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, cuyos catetos son 8 metros al norte y 8 metros al este, los cuales separan al transformador de la bomba de agua. ¿A qué se refieren con todo eso? Ahorita lo vamos a dibujar. Aquí tenemos los datos originales, pero recuerden que yo no trabajo con los datos originales, los cambio un poquito. Yo voy a suponer que en realidad se cargó con menos 6 microcoulombs y la bomba se cargó con 400 positivos microcoulombs. La distancia la dejo igual para que no haya confusión.
Entonces, ¿cómo está el dibujo o cómo, a qué se refieren? ¿Por qué dicen que 6 minutos 6 metros al norte y 8 metros al este? Creo que es al revés, ¿verdad? Dice que está 8 metros al norte y 6 metros al este. Ah, qué caray. Miren aquí cómo me confundí. Entonces esto va a estar, hay que modificarlo un poquito. En realidad esto es 8 metros y estos son 6 metros. Ya después lo corregimos, ¿no? Suponiendo que este es el este y este es el norte. Quiere decir que por aquí en donde está la bomba, esta es la carga de la bomba. Aquí donde está la bomba está la casa de Rosalía. Hagan de cuenta, aquí está su casita, ¿no? Aquí está la puerta y aquí está su ventana. Como esas casitas que dibujábamos en el colegio, en el kinder. Ahí está la casa y la casa ahí por la puerta está la bomba. Bueno, 6 metros al este, hacia acá. Ese es el este, podría ser. Entonces está, y luego 8 metros al norte está el transformador. Aquí está el transformador de la corriente eléctrica. Un poste, dando cuenta que está por aquí. Y aquí arriba tiene el transformador. Aquí está el poste de la corriente eléctrica. Entonces, esas son las distancias. Y nos dicen que aquí se carga con 400 microcoulombs positivos y acá se carga con menos 6000 microcoulombs negativos. Para resolver yo con mis datos. Yo necesito encontrar esta distancia. Recuerden que la ley de Coulomb nos dice que son la multiplicación de las cargas por la constante de proporcionalidad sobre la distancia que las separa. La distancia que las separa es esta distancia. Pero si se fijan, aquí tenemos un triángulo rectángulo con un lado A y un lado B que se llaman catetos. Eso es la ley de Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Y esta distancia en un triángulo rectángulo es la hipotenusa. O este lado del triángulo se llama la hipotenusa. Entonces, ¿cómo encontramos el valor de la hipotenusa? La ley del teorema de Pitágoras nos dice que el valor de este al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada cateto o cada lado. Aquí está dibujado, a cuadrada más b cuadrada. Entonces, yo esto después, para sacar la distancia, realmente le quito este cuadrado haciendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. A es 6 metros, bueno, en este caso 6 metros, y B es 8 metros cuadrados. Hago estas operaciones y obtengo 10 metros, que es el valor de la hipotenusa y es la distancia que ando buscando y que requiero para hacer mis operaciones. Metros. Esa es la distancia lineal del transformador a la bomba. Ya con esa distancia puedo entonces aplicar ahora sí la ley de Coulomb, que me decía que las fuerzas de entre dos cargas es la multiplicación de las cargas sobre la distancia que las separa elevada al cuadrado. La constante de proporcionalidad ya la conocemos, es esta, la que hemos venido usando. Mis valores de cargas que yo voy a usar son estos, los del problema. Sustituyo valores, aquí está una carga, acá está otra carga. Resolvemos con notación científica. Recuerden que los microcoulombs se expresan por 10 a la menos 6. Entonces aquí están menos 6000. Hay que respetar los signos de las cargas. Menos 6 por 400 por 10 a la menos 6. Y la distancia es 10 metros elevados al cuadrado. Yo hago estas operaciones. Y si hago estas operaciones y yo multiplico 400 por 6000 en mi caso, me va a dar 2.400.000. Los exponentes, recuerden que la notación científica al multiplicarse se suman, por lo que me queda de menos 12. Abajo tengo 10 metros al cuadrado. Yo pues entonces 10 por 10 me va a dar 100. Los metros al cuadrado se eliminan con ese metro al cuadrado. El coulomb al cuadrado se elimina con ese coulomb al cuadrado. Y me queda solamente la unidad de newtons, que es la unidad de fuerza, que es precisamente lo que busco. Yo puedo después entonces hacer aquí las operaciones. Puedo multiplicar este número por 9. Recuerden que los exponentes se suman. Por 9 positivo menos 12 nos va a dar acá menos 3. Ya nada más entonces hago esta división de notación científica. Me va a quedar de este valor. Vean que es por 10 a la menos 3. Entonces 10 a la menos 3 quiere decir que eso puede ser más bien 216 newtons.
en mi caso. Y eso lo escribo ya sin la notación científica. Y este es mi resultado de la fuerza. Eso es lo primero que me piden. Déjame revisar si no hay alguna pregunta, algún comentario. No hay. Ok, vamos a continuar para concluir. Entonces ya encontramos. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico generado en el punto donde se sitúa la bomba? Nosotros tenemos una fórmula para la intensidad del campo eléctrico, que es esta, intensidad del campo eléctrico, que nos dice que es la fuerza sobre la carga. Entonces, vamos a usar la fuerza que encontramos, en este caso que fue de menos 216 newton, la fuerza que encontramos, y la carga de la bomba, en mi caso es 400 microcoulombs, ustedes usan la que les aparece ahí, se sustituyen los valores, se hace la división, se dividiría esto entre esto, si esto estuviera como exponencial arriba, sería como a la 0, 0 menos 6 me va a terminar siendo la notación científica 6. Y nos queda de menos 54 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Y ya esta es la intensidad del campo eléctrico. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la intensidad de la corriente? Si el relámpago duró 0.016 segundos. 0.016 segundos. Hay una fórmula que nos dice que la intensidad es igual a la carga sobre el tiempo. La calculamos sobre el transformador, porque es donde está la corriente eléctrica. Ahí la carga fue de menos 6000 microcoulombs. El tiempo fue de 0.0016 segundos. Realizamos las operaciones, se divide entre este valor, me va a dar esta cantidad, pero la notación científica es el de arriba menos el de abajo, o sea que el de abajo es 0, nos queda igual de menos 6. Si yo desplazo este numerito 6 posiciones, bien podría haberlo escrito como, si lo desplazo hacia acá, me va a dar de 3.75 por 10 a la menos 11 newtons. Amperes. Y ese es el valor de la corriente o la intensidad de carga. Luego viene, debido a la descarga atmosférica, y esos son los ejercicios que hemos hecho de la ley de Ohm, nos dice que la bomba se averió y debe reemplazarse el devanado del motor. El devanado del motor es la resistencia a los alambritos que van adentro del motor, así se llama, devanado. Entonces es una gran cantidad de alambre que forma una resistencia y nos piden que investiguemos de qué valor es esa resistencia. Recuerden que hay una ley de Ohm que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Del problema nosotros tenemos esos dos datos, tenemos voltaje y tenemos corriente. Yo estoy usando mis datos de mi problema, ustedes usan los suyos. Entonces yo puedo, de esta fórmula de la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a resistencia por corriente, yo puedo despejar la R, que es la que me interesa. Esta corriente que está multiplicando pasa dividiendo y entonces la fórmula me queda de esta manera. Voltaje sobre corriente. Sustituyo los valores y me da la resistencia en ohms. Ustedes ya lo han venido haciendo toda la semana. Y ahí acabamos prácticamente lo que serían los problemas de leyes de Ohm, leyes eléctricas, y empezamos ahora con algo de graficación. Nos dicen que Rosalía se percata de que sus gastos por mes serán de 375 pesos, por lo que decide ahorrar 30 pesos durante 15 días. Entonces nos dicen, construye el plano cartesiano que representa el ahorro de Rosalía, considera que el eje X son los días y el eje Y los ahorros. Entonces ustedes van a dibujar en una hoja cuadriculada, yo les recomiendo que lo dibujen a mano, es más fácil, o lo hagan en una hoja de Excel, muy sencillo. Lo dividen, como les dice, el eje X, que es son los días, entonces aquí es el días o tiempo, días, que sería este eje. Y este otro eje son los ahorros o dinero. Ahorrado, ahorros. Okay. Entonces ustedes van a hacer separaciones idénticas, todas ellas, y estos van a ser días. Empezarían con el 1, el 2, el 3, el 10, etc. Y aquí pueden ir, cada cuadrito sería lo que ahorra en un día, que son 30 pesos. Entonces aquí serían 30 pesos. El siguiente cuadrito puede ser 60 pesos.
Y van a ir graficando. El primer día ahorró 30 pesos, ponen un puntito. El segundo día ya lleva ahorrado 60 pesos. El tercer día 90 pesos. Y así, y van a hacer la gráfica hasta que llegue al día 15 por acá. Y entonces, ya que hayan hecho la gráfica, van a responder estas preguntas. ¿Cuánto, en base al plano cartesiano, cuánto habrá ahorrado el día 7? Se van a checar el día 7, es hasta acá, por aquí está el día 7, lo checan a cuánto corresponde el ahorro en ese día y ese es el valor, lo que haya ahorrado aquí. ¿Cuál fue el total de su ahorro durante los 15 días? Se van hasta el último día, hasta el día 15, checan hasta dónde llegó el ahorro. Este es el valor del ahorro, 15 días. Luego dice, ¿en qué día pudo haber cubierto el total de gastos? El total de gastos son 375 pesos. Checan aquí cuando ya cumple los 375, se van a buscar ahora en sentido contrario, lo checan aquí en la gráfica, bajan y checan qué día es. Ese es el día. ¿Ok? Y después responden a las preguntas abiertas, que deben ser respuestas personales, sin copiar, porque miren, las preguntas son muy sencillas, se las hacen a ustedes. Dice, responde las siguientes preguntas sobre el electromagnetismo y las matemáticas. En un mínimo de 5 renglones, respondan ustedes con lo que saben hasta ahorita cuál es la importancia de las matemáticas en el estudio de los fenómenos electromagnéticos. ¿Cuál es la importancia? Pues mucha, porque sin las matemáticas no podríamos hacer nada, no podríamos resolver ningún problema, porque los fenómenos electromagnéticos son leyes matemáticas, son fórmulas, están expresados a través de fórmulas matemáticas. Entonces, para resolver esos problemas se ocupan forzosamente las matemáticas. Entonces, ¿cuál es la importancia? Enorme, importantísima, no se podrían resolver de otra manera sin las matemáticas. Entonces lo van a escribir eso, pueden investigar un poquito más, pero eso es lo esencial que van a escribir en 5 renglones. Después les dicen, menciona en 5 renglones cuál ley electromagnética utilizas tú. No vayan a investigar cuáles son las más usadas en el mundo, no. ¿Cuál utilizas tú en tu vida diaria? Pónganse a pensar, ¿cuál creen que utilicen? Por ejemplo, si me preguntaran a mí, yo les podría decir, pues yo creo que la que más utilizo es la ley de Watt, porque todo el tiempo ando checando cuánto consume un aparato para no gastar mucho cuando llegue el recibo de la luz. Estoy checando que esta lavadora gasta muchos watts, el refrigerador gasta muchos watts. Otra ley electromagnética que a lo mejor uso mucho es la ley de Joule, porque recuerden que la ley de Joule es la que nos habla de cómo se transforma la energía eléctrica en calor, y gracias a ella funcionan los hornos eléctricos, los calentadores eléctricos, muchas las tenazas con las que se peinan el pelo las mujeres, que se calientan. Entonces todo eso es a través de la ley de Joule. Son las que se me hacen. La ley de Ohm pues también nos sirve para encontrar los valores de las resistencias, pero pues ustedes responden esa pregunta de manera personal y ya con eso habrán concluido su proyecto integrador. Eso sería todo de mi parte. Ya nada más tienen que realizar también su participación en el foro de integración. Es importante que en el foro de integración ustedes contesten conforme a las indicaciones que ahí vienen en el foro. Los días que deben de contestar, las veces que deben de contestar, porque si no, todo eso se penaliza. Hasta aquí sería mi presentación. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan hasta ahorita? Al contrario, Karim, yo les doy las gracias por haberme acompañado, por dejarme acompañarlos a ustedes durante este módulo. Como les decía, el grupo va muy bien, han trabajado muy bien, la verdad. Las cuestiones de plagio o de entregas atrasadas han sido mínimas. Me da mucho gusto. Qué bueno que la gran mayoría creo que va a aprobar. Ya nada más que de esta semana, échenle ganas, hagan su último esfuerzo. Mi recomendación es para esta semana, chequen bien mi sesión para que hagan sus trabajos como están indicados aquí. Entren al foro de integración en los días indicados y hagan los aportes que se les piden ahí de la manera que se les indica. Y con eso ustedes tienen garantizado casi el pase ya de su módulo. Entonces, pues muchas gracias por acompañarme.
que sigan disfrutando lo que resta de este día de independencia, de nuestras fiestas patrias, estas pocas horas, y hagan un último esfuerzo. Ya vamos a concluir. Les deseo mucho éxito, que les vaya muy bien, que descansen, que pasen buenas noches. La sesión va a quedar grabada y se las comparto en unas horas. En un ratito va a estar disponible. Les mando el link en el foro de novedades. Muy buenas noches, que descansen. Hay algunos que han estado llegando apenas, no importa, Alejandra, te encargo que cheques la grabación, la puedes revisar en unas horas, va a estar disponible en el foro de novedades. Buenas noches a todos y a todas, que descansen, hasta pronto.